Buenos días, jovencitas de 11º grado. Estoy aquí nuevamente para llevarles hasta sus hogares la explicación de un tema más de nuestra clase de antropología. En esta oportunidad vamos a trabajar en la guía de trabajo, valga la redundancia, número 4, que se intitula La multiculturalidad y la interculturalidad. Son términos un tanto complejos en su estructura, pero sin embargo son temas muy sencillos y muy fácilmente comprendibles. Ok, y arrancamos entonces. Vean, ambos términos surgen o tienen una etimología en común que surge de la palabra cultura. Vean, jóvenes, de manera errada o de manera equivocada, cuando nosotros decimos cultura, simplemente nos trasladamos a un pasado. Cuando hablamos de una noche cultural, un día cultural o mañana cultural, siempre creemos que simplemente trajes típicos de nuestros antepasados y comidas típicas de nuestros grupos étnicos. Pero déjenme decirles que cultura tiene un alcance muchísimo más amplio y en esta oportunidad vamos a definir el término cultura. Vean lo que dice. La cultura es un sistema, ¿verdad? Un sistema de valores, creencias, costumbres, conductas, creaciones y artefactos compartidos en una sociedad en forma de interacción. Eso implica, jóvenes, que la cultura también abarca, por ejemplo, la producción de dramas, la producción de libros, producción de objetos y muchas otras cosas más, aparte de una danza o aparte de una comida típica. Y bajo ese punto, con palabras sencillas, vamos a decir que cultura son todas las prácticas y acciones que hacen los miembros de una comunidad o de una sociedad. Y partiendo de eso, jóvenes, vamos a decir entonces que la cultura no solo abarca lo pasado, sino que también lo actual. En otras palabras, si hablamos de cultura, estamos hablando de mucho tiempo atrás, un pasado reciente y un tiempo actual. Eso es cultura. Entonces, vean, jóvenes, fíjense. Comenzamos con la definición de multiculturalidad. Vean, ¿en qué consiste la multiculturalidad? Vean, es la existencia de varias culturas en un espacio geográfico. Y aquí vamos a partir la palabra para poder comprender. Vean, la palabra multi significa varios. Culturalidad viene de cultura. Entonces, vean, la multiculturalidad es la coexistencia de varias culturas en un solo espacio geográfico. Y por eso coloqué el mapa de Honduras, porque vean, en todo el espacio nacional, 112.492 kilómetros cuadrados, existe una multiculturalidad. ¿Qué implica eso? Que hay diversas culturas coexistiendo e interactuando entre sí. Nosotros sabemos, jóvenes, que tenemos grupos étnicos prehispánicos y grupos étnicos de carácter colonial. ¿Cuáles son? Muy bien, usted ya sabe que los prehispánicos, bueno, los Lencas, departamento de Lempira, Intibucá, La Paz y parte de Comayagua, ¿no? Están los Chortís, Ocotepeque y Copán aproximadamente, okay. Están los Tahuacas, que están en la zona de Gracia de Olancho, están los Pech en Olancho, por ejemplo, y están los Tolopanes en el departamento de Yoro, y están los grupos étnicos coloniales, que allí incluimos entonces a los garífunas en el extremo norte, en la costa del Caribe. Tenemos los misquitos, gracias a Dios, y tenemos los
creoles, que son los negros ingleses, como se llaman popularmente. Entonces vean, jóvenes, todas estas culturas coexisten en un solo espacio, que se llama Honduras. Entonces, por lo tanto, Honduras y cualquier otro país es una zona multicultural o multicultural. Muy bien, seguimos. Vean, jóvenes, la multiculturalidad tiene que estar basada en dos aspectos fundamentales. Vean, la tolerancia y el respeto. ¿Por qué, jóvenes? Porque fíjense, las costumbres, las creencias, las prácticas, los valores suelen ser diferentes, aunque se comparten muchos en común. Pero es muy importante, jóvenes, que aprendamos a respetar las creencias, por ejemplo, de los lencas, de los garífunas, de los chortís y cada uno de los grupos étnicos que coexisten aquí en el país. Vean, jóvenes, vean, aquí hice una pequeña gráfica sobre una nación multicultural como es el nuestro. Vean, hay varias culturas coexistiendo, pero cuando no existe una equidad o una igualdad de oportunidades basada en respeto y tolerancia, la cultura se vuelve hegemónica y jerárquica. ¿Qué implica esto, jóvenes? Que una cultura va a estar sobre la otra de esta forma. Vean, si ustedes ven, un pino es más alto que otro. ¿Qué implica esto? Implica desigualdad. Cuando una cultura domina a la otra de manera tiránica y hegemónica, como suele ser en los países latinos en la actualidad. Nosotros generalmente, jóvenes, decimos, sí, nosotros respetamos a las etnias. Sin embargo, jóvenes, la práctica dice lo contrario. Lamentablemente, en los países latinos, los grupos étnicos están quedando sin sus tierras ancestrales. Están perdiendo su lengua, su religión, su gastronomía y todo ese montón de principios, valores, creencias y costumbres que eran característicos de esa etnia o de ese grupo cultural. Pero vean, jóvenes, qué importante. Cuando esas diferencias entre una cultura y otra se deshacen y llegamos a la igualdad entre las culturas, esto se convierte de multiculturalidad a multiculturalismo. Vean qué importante, lo voy a repetir para que me entiendan. Vean, multiculturalidad es cuando una cultura ejerce hegemonía sobre otra. Pero cuando ambas culturas se respetan, se toleran y hay una equidad, se convierte en un multiculturalismo. Vean la diferencia, vean la gráfica. Multiculturalidad, desigualdad, y multiculturalismo es igualdad cultural entre los dos grupos. Y vean qué importante, esta tiene que ser el objetivo de todo plan de país y de una sociedad. Que todas las personas se respeten sin importar sus diferencias culturales. Y nosotros estamos en este rango, multiculturalidad, pero necesitamos llevar multiculturalismo, pero para ello se requiere un proceso. Vean, jóvenes, fíjense, el multiculturalismo, como le digo yo, es el ideal cultural que todo país debe perseguir, ¿verdad? Las culturas coexisten, interactúan y se relacionan, pero sin que una de ellas ejerza dominio sobre otra. Interactúan respetando sus costumbres, sus creencias, sus artefactos, sus pensamientos y todo lo que es creación cultural. Vean, jóvenes, qué importante. Un multiculturalismo, o sea, igualdad cultural, conlleva a algo que se llama el interculturalismo. Repito, porque esto es importante. Vean, el multiculturalismo, o sea, igualdad cultural,
tiene como resultado el interculturalismo. ¿En qué consiste el interculturalismo? Entonces, es el intercambio de ideas, de creencias, de pensamientos, de ideas de una cultura hacia otra, que no es malo. El problema, jóvenes, es cuando una cultura impone a la otra, ahí está el culturalismo, la culturización negativa. Muy bien, fíjense, importante, el multilingüismo. Vean, jóvenes, esto se refiere básicamente a la lengua. Vean, jóvenes, en los tiempos antiguos, en la escuela, a nosotros nos enseñaban sobre un idioma y sobre un dialecto. Esto implicaba que el idioma era superior al dialecto y el dialecto era un simple tipo de lenguaje de las minorías marginadas. Sin embargo, jóvenes, hoy en día ya no enseñamos de dialectos, idiomas, ahora enseñamos simplemente de lenguas. Cuando hablamos de lenguas, jóvenes, nos estamos refiriendo a toda forma de comunicación entre las personas. Entonces hablamos de la lengua española, la lengua garífuna, la lengua lenca, la lengua misquita, por ejemplo. Cuando decimos lengua, jóvenes, estamos creando lo que conocemos como multiculturalismo, o sea, igualdad cultural. Y vean, jóvenes, fíjense, el multilingüismo, que es la forma de hablar, hay un multilingüismo negativo, que es cuando una cultura le impone su lengua a otra. Se llama multilingüismo negativo. Por ejemplo, en el proceso de colonización de toda América, los españoles, los ingleses, los holandeses, los franceses impusieron una lengua. Eso se llama multilingüismo negativo. ¿Por qué? Porque cuando vino los españoles a territorio hondureño, por ejemplo, nuestros indígenas ya tenían una lengua propia, tenían una religión la cual era politeísta. Sin embargo, llegan los españoles, usted ya sabe, el 30 de julio de 1502, y comienza un proceso de colonización y la imposición de una lengua de manera forzada. Eso se le llama, jóvenes, multilingüismo negativo. Pero también está el multilingüismo equitativo y positivo. ¿Cuándo es esto? Cuando se respeta la lengua de los grupos minoritarios. Por ejemplo, fíjense, en Honduras, a través de la Secretaría de Educación, hay un sistema que busca, por ejemplo, que los jóvenes garífunas de las comunidades sean bilingües. ¿Qué implica esto? Que en primera instancia se respete su lengua materna, o sea, la lengua garífuna, que en segundo lugar adopten la lengua español y en un futuro adopten el lenguaje inglés para que abra oportunidades de empleo y de comercio, pero sin coartar o sin desaparecer su lengua materna, que en este caso sería para ellos el idioma garífuna, o la lengua garífuna, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa, jóvenes? Honduras, como todo país, debe buscar en primer lugar el multiculturalismo, o sea, la igualdad cultural, y también buscar el multilingüismo equitativo y positivo. Respeto de la lengua materna de todos los grupos étnicos. De esta forma finalizamos, jóvenes, y espero verlos en el próximo video. ¡Feliz día!